la sesión del seminario. Tenemos con nosotros al doctor Efraín Soto Polinar. Estudió Ingeniería en Sistemas de Energía en la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal. Obtuvo su maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También obtuvo su doctorado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Es autor de 4 libros de matemáticas para bachillerato y ha publicado un par de artículos científicos en el área de educación matemática. Su experiencia se concentra en la enseñanza de las matemáticas desde el año 2002, en secundaria, bachillerato y a nivel superior. En este último caso, ha enseñado matemáticas para ingeniería, tanto en cursos regulares, en modalidad honors, tanto en español como en inglés. Es fundador, titular e instructor del sitio Aprende Matemáticas, donde encontrará cursos en línea sobre matemáticas elementales, principalmente para los niveles de bachillerato y universidad, así como cursos para la capacitación de profesores de matemáticas y estudiantes de licenciatura en enseñanza de matemáticas. Hoy viene con la charla Entendimiento y comprensión del cálculo a través del significado de las cantidades infinitamente pequeñas. Pues, adelante. Gracias. ¿Los molesta si estoy sentado? No hay problema. Ok. Bueno, les voy a... ¿Cómo se sientan mejor ustedes? Gracias. ¿No hay problema ahí, Tori? Muy bien, todo bien. Bueno, les voy a platicar un poco de mi historia de manera temporal, cómo fue evolucionando yo en el entendimiento de las matemáticas primero, cómo fue que me metí un poco a las matemáticas y después cómo se dieron algunos factores que me permitieron llegar a donde ahora me encuentro. Bueno, básicamente les voy a platicar mi estancia en la maestría y un poquito antes, después cómo fue que terminé en el doctorado en Innovación Educativa, cómo fue que entré a trabajar al TEC de Monterrey y cómo es que ha cambiado todo ese trayecto, mi visión de las matemáticas a lo largo del tiempo. Bueno, yo inicié, cuando estudié en Quintana Roo, en la Universidad de Quintana Roo, estudié una Ingeniería en Sistemas de Energía. Durante mi estancia ahí en la universidad tuve la fortuna de conocer a un matemático, el doctor Julio César San Juan González, quien me cambió la visión que yo tenía de las matemáticas. Hasta que yo estuve en secundaria, básicamente, veía las matemáticas como la mayor parte del mundo las ve, digamos, no con temor, pero sí quizás con cierto alejamiento. No era mi materia favorita. Con respeto, esa es la palabra. Y el hecho de que yo tuviera a este maestro me permitió ver la belleza de los razonamientos que justifican los procedimientos en matemáticas. Eso fue lo que de inicio detonó que yo me metiera más a tratar de entender qué significan esas cosas que hacemos en matemáticas. Que en paz descanse. Que en paz descanse, por eso. ¿Lo conoció? Sí. Ok. Bueno, doctor San Juan me motivó mucho para que me orientara al área científica. Ya estaba yo en el área de ingeniería estudiando, pero él fue el que me motivó más para que me concentrara en matemáticas. Eso fue como el detonante para mí, para cambiar mi visión de inicio, o sea, para ver las matemáticas en cierto nivel de belleza, porque para ese entonces la madurez que yo tenía en cuanto a mis razonamientos no era, digamos, como para enamorarme profundamente de las matemáticas. Entonces, termino mi carrera, llego a Nuevo León y tengo la oportunidad de hacer la maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estaba becado yo por CONACYT, entonces el programa es de alto rendimiento y nos exigían estar ahí 8 horas diarias. Honestamente, el entrenamiento que recibí ahí en Quintana Roo con el doctor San Juan me permitía bastante salir muy temprano del programa de maestría, irme a casa y trabajar en mis tiempos libres. Y una forma que yo sentí que retribuía a todas aquellas personas que pagaban impuesto y que ese impuesto iba a parar, gracias a CONACYT, a mi casa para que yo no tuviera que trabajar y me dedicara de tiempo completo a estudiar. Es una manera de devolver todo eso que ellos estaban haciendo por mí, sin conocerme. Pues fue crear un montón de materiales que al principio yo pensé que iban a ser para profesores de matemáticas. Después me di cuenta que realmente eran los estudiantes los que estaban utilizando la mayor parte de mis notas y materiales que hacía para la página. Durante esos 2 años estuve trabajando en lo que se encuentra ahorita ahí en ese sitio de internet. El primer intento por divulgar todo lo que yo había aprendido, y yo estaba convencido entonces, estas ideas van a hacer que muchas más personas
vean a la matemática de otra manera. Entonces, todos los trucos, por así llamarle, todas las cosas que yo aprendí de San Juan, lo recopilé en un cuaderno, que ahora digo que es libro, que le he titulado Enseñanza Efectiva de las Matemáticas. Muchas de las ideas que hicieron que yo me convenciera de que cualquiera puede entender matemáticas están ahí recopiladas. Entonces, ese fue el primer intento de divulgar matemáticas para mí, aún antes de que empezara la página. Ese fue, digamos, el que me empezó a ayudar a divulgar las ideas que yo había ganado ahí en Quintana Roo. Una vez que terminé esas notas, empecé a hacer talleres como de construcciones geométricas, de graficación, de funciones sin tabular, cosas que normalmente en los cursos tradicionales no aprendes. En los libros no los vas a aprender. Y después tuve chance de escribir notas de álgebra para bachillerato, que es básicamente el primer semestre de acuerdo a los programas oficiales de la SEP. Luego geometría plana, también hice prácticamente todos los temas de geometría plana. Luego geometría analítica, luego me fui a funciones, luego cálculo diferencial y cálculo integral. Eso fue en los 2 años de maestría, solamente en mis tiempos libres. El punto es, yo estaba tan convencido de que mis ideas eran tan buenas para que los demás se enamoraran de matemáticas, que nadie más podía hacer este trabajo más que yo. O sea, yo quería seguir el legado de mi maestro Julio César San Juan y convencer a todo el mundo de que se metiera en matemáticas. Para entonces, la imagen que yo tenía de las matemáticas era prácticamente la que tiene cualquier estudiante de matemáticas, porque digamos, la formación que yo había recibido para ese entonces era de un matemático puro. San Juan estaba, digamos, muy enamorado de los razonamientos que justifican los procedimientos, y yo pensaba que todo el mundo debería entender eso también. Entonces, ya una vez que tenía un montón de materiales, tuve oportunidad, dije, como pilón, si lo puedo llamar así, vamos a crear un manual para que la gente aprenda a usar LaTeX, que es el lenguaje que yo uso para hacer mis materiales. Y también se me ocurrió, sintiéndome eminencia ya en matemáticas con todo lo que había hecho, dije, vamos a hacer un diccionario. Ya tengo muchas figuras y creo que vale la pena divulgar, y la verdad es que ese diccionario es de los que más me ha costado elaborar, pero también es de los que más satisfacciones me ha dado. El punto es que todos estos materiales que yo elaboré durante esos 2 años, y bueno, estos 2 últimos fueron antes de entrar al doctorado, en el periodo de enero del 2010 a agosto del 2010, elaboré esos 2. Todos ellos están con un enfoque tradicional de la enseñanza de las matemáticas, porque para entonces yo pensaba que eso eran las matemáticas, una ciencia que se construye lógicamente y que los estudiantes tienen que entender los razonamientos para que sean capaces de hacer demostraciones y justificar por qué cada paso del procedimiento debe de hacerse así. Ese era mi enfoque entonces. Justo antes de terminar la maestría me invitan a ingresar al doctorado en innovación educativa y en el TEC de Monterrey. Obviamente acepté porque, digamos, nunca había tenido oportunidad de estudiar en una universidad así, y la verdad creo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Entonces, en esos 2 años de maestría prácticamente elaboré el equivalente a 10 libros de matemáticas para bachillerato, que son esos 10, el de álgebra, geometría plana, geometría analítica, funciones, cálculo diferencial, cálculo integral, el manual de LaTeX, el libro de enseñanza efectiva de las matemáticas, y al final recopilé todas las notas de matemáticas en algo que le llamo matemáticas preuniversitarias. Todos esos están libres en el website de Aprende Matemáticas, pero les advierto que es un enfoque tradicional completamente. O sea, para los estudiantes que quieren aprobar cursos de matemáticas, eso está muy bien. Para las personas que quieren entender de verdad, si tienen, digamos, las ganas de hacer un esfuerzo mental, posiblemente les ayude. Pero en ese entonces yo todavía no tenía la sensibilidad que ahora tengo, después de terminar el doctorado. Digamos que cambió completamente mi enfoque de enseñar matemáticas. Bueno, hice 2 tutoriales y también un montón de presentaciones, animaciones, simulaciones, que hasta hace como 1 año yo creo estaban en la página. Ahorita ya los separé en forma de cursos, y todo esto era básicamente lo que podía hacer cualquier profesor de matemáticas, considero yo, que tuviera suficiente tiempo libre
que tuviera las ganas de luchar por su país y que hiciera algo para que las demás personas no tuvieran miedo a las matemáticas. Entonces, todo cambia cuando entro al doctorado. Cuando entro al doctorado en innovación educativa, digamos que la imagen que yo tenía previa de matemáticas se transforma completamente. De inicio fue un choque completamente duro para mí, porque me estaban diciendo prácticamente que todo el esfuerzo que había hecho durante esos 2 años, básicamente echaba a perder a los estudiantes. Lo que yo creía que salvaba al mundo entero, me dijeron, estás pero completamente equivocado. Qué bueno que tienes buenas intenciones, pero eso no basta. Necesitas entender cómo realmente aprenden las personas, cuáles son las dificultades que tienen que sortear para que entienda un concepto, para que entienda la idea, para que sepa por qué se debe hacer así. Entonces, cuando entro al doctorado, tengo ese shock emocional de tener que renunciar a todas mis ideas y tener que recrear, ahora sí como dicen los de la socioepistemología, resignificar mi concepción de las matemáticas. Entonces, ahí en el TEC, digamos que decidí con mi asesor de tesis trabajar en el concepto de integral de afinidad. Y, digamos, todo el mundo, creo, sabemos cuál es la problemática de la enseñanza de las matemáticas, pero muy en particular del cálculo. Todo el mundo, parece como una pandemia, los cursos tradicionales de cálculo o se enfocan mucho en lo mecánico, que los estudiantes aprendan a hacer antiderivadas, a calcular derivadas, o si es muy riguroso y formal, que aprendan a hacer demostraciones, que sepan calcular límites usando épsilons y deltas, lo cual desde luego es demasiado abstracto para aquellos alumnos que ven por primera vez el cálculo. Los estudiantes aprenden sin entender exactamente qué están haciendo, y peor aún, que cuando se les quitan esas aplicaciones que están en el libro o que el profesor ve en clase, pues el alumno muchas veces ya no sabe qué hacer con esas ideas de cálculo, precisamente porque no ha comprendido qué es lo que está haciendo. Entonces, básicamente en los cursos tradicionales se les enseña el cálculo ya formado. No se les dice cómo se construye la matemática. No se les invita a los estudiantes a resolver problemas, que es básicamente el fundamento de la creación de las matemáticas. O sea, la génesis de las ideas matemáticas está basada en los problemas que tienen que resolverse, y que básicamente la matemática es como una herramienta. Entonces, me gustó mucho un artículo que leí de Israel Kleiner, en donde decía que empezar un curso de cálculo con la definición del límite puede ser lógicamente constructivo, pero es pedagógicamente destructivo. Y es que el rigor es lo que hace que los estudiantes claudiquen. Enseñarles de una manera tan rigurosa el cálculo, si no van a ser matemáticos, al parecer es contraproducente para la mayoría de los estudiantes. Y yo, como soy profesor ahí en el TEC del área de ingeniería, pues digamos que estoy muy enfocado en la cuestión práctica del uso de la matemática. Ese es básicamente mi enfoque. Entonces, Kleiner decía que las ideas centrales deben de sobresalir de entre los montones de técnicas y fórmulas que se enseñan tradicionalmente en cálculo. Y la frase que a mí me gustó mucho dice: deberíamos dar a los estudiantes ejemplos, muchos ejemplos, antes de definir, generalizar o demostrar. Y si se fijan, los creadores del cálculo, Newton y Leibniz, lograron crear el cálculo gracias a que tenían muchas instancias, muchos ejemplos de otras personas que habían resuelto muchos problemas en distintos contextos, todos usando las mismas técnicas. La visión que ellos tuvieron fue de sintetizar todas esas técnicas en lo que ahora llamamos cálculo, bueno, infinitesimal o diferencial e integral. Pero se requirieron muchos ejemplos en distintos contextos para que ellos puedan crear la teoría. No fue al revés, que se definió y luego se aplicó, sino que los problemas fueron los que permitieron a ellos dos, con su genialidad, crear lo que ahora llamamos cálculo. Bueno, debido a esta problemática, pues ha habido muchos intentos para, digamos, alivianar un poco las dificultades para los estudiantes, y en particular durante la época de los 80s en Estados Unidos hubo una reforma a nivel nacional. Sting comentaba
cuando hizo después de una década un análisis de lo que se había hecho en esa reforma, decía que muchos proyectos tenían muchas metas, pero pocas relacionadas con los contenidos, que se dio mucho énfasis al trabajo en proyectos, al trabajo colaborativo, al uso de tecnologías, pero pocos cambios se dieron en cuanto a los conceptos fundamentales del cálculo. Y peor aún, Artig mencionaba que muchas de las propuestas que se hicieron en esa reforma no tomaron en cuenta los resultados de la matemática educativa. O sea, básicamente estaban haciendo lo mismo que yo hice con esos materiales que se encuentran actualmente en mi página. Muy buenas intenciones, pero si no tomas en cuenta cuáles son las dificultades para los estudiantes, para que ellos entiendan realmente un concepto, pues no va a rendir muchos frutos. Y peor aún, puede ser, digamos, contraproducente. El Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, en el 89, mencionaba que el cálculo, cuando se enseña, tiene poco que ver con la forma como se lo utiliza. Y es que se enseña mecánicamente, no se enseña a utilizar qué es la integral, qué es la derivada, cómo identificar cuando un problema incluye ahí una razón de cambio o un cambio acumulado, o cuando la integral permite la cuantificación de una cualidad de un todo. Ese es básicamente el problema de la enseñanza del cálculo. Y el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos hizo un documento muy bonito que le llamó Principios Estándares de la Matemática Escolar, un principio que siempre, digamos, he utilizado para mis cursos actualmente, que los estudiantes tienen que aprender matemáticas con comprensión, tienen que entender qué están haciendo y tienen que saber aplicarlo cuando vean problemas que nunca han visto en clases. Ese es como mi objetivo en cada curso. Y obviamente muchas propuestas han habido, y como mencioné, muchas no se basaron en resultados de investigación en matemática educativa. Hay una propuesta que tienen los profesores del TEC que hasta muy hace poco se utilizaba en los cursos de cálculo para estudiantes de ingeniería, que es la obra de Salinas y otros. Esta obra, digamos, es producto de aproximadamente, yo creo, 30 años de investigación, y en particular yo me he casado con esto para enseñar cálculo, porque considero, hasta ahorita no he encontrado otra obra que se apegue más a lo que permitiría a los estudiantes entender y comprender las ideas del cálculo. Pero bueno, mi trabajo de investigación se centró en el concepto de integral. Lo que detonó mi trabajo de investigación fue la afirmación de uno de los autores, de Juan Antonio Alanís Rodríguez. Él mencionó que en implementaciones de esa propuesta en el aula se ha encontrado que los estudiantes establecen por cuenta propia la integral definida con la cual se puede calcular el valor exacto del área superficial de un sólido de revolución. Y él afirmaba que eso es muy difícil o imposible que los alumnos logren en un curso tradicional, a menos obviamente que se les haya explicado previamente. Entonces, esta frase de la publicación de Alanís fue como el pretexto para yo decir, ok, vamos a ver si efectivamente eso ocurre en los salones cuando se implementa esta innovación para la enseñanza del cálculo. Entonces, mi pregunta de investigación fue, ¿cuáles son las condiciones que intervienen para que un estudiante efectivamente comprenda el concepto de integral definida de funciones de una variable para cuando se implementa en el aula esta innovación para la enseñanza del cálculo? Esa fue mi pregunta de investigación y la descompuse en 4 partes. Primera es, ¿en qué consiste la propuesta? ¿Cuál es el planteamiento del concepto de integral definida ahí en la obra de Salinas y otros? Cuando se implementa, ¿qué es lo que dice y hace el profesor en el aula? ¿Cuáles son los problemas que resuelve? ¿Cuáles son los argumentos que da el profesor para enseñar el concepto? ¿Qué es lo que los estudiantes alcanzan? ¿Qué es lo que ellos aprenden después de que termina el curso bajo esta innovación? Y también cuáles son las dificultades que enfrentan los estudiantes, aquellos que no comprendieron el concepto de integral definido. Obviamente, para trabajar esto tuve que elegir un marco teórico, y una vez que ya elegí el marco teórico, volví a replantear las preguntas bajo la luz de esa luz. El objetivo de mi trabajo fue, tengo que identificar, describir y analizar lo que hacen los estudiantes
después de enfrentar problemas donde la integral definida es la estrategia óptima de solución, y obviamente problemas que ellos no hayan visto previamente, porque es lo que Alanis afirma. Él dice que por cuenta propia pueden resolver problemas que no vieron antes. Entonces, el marco teórico que en su momento elegí y que aún considero que es el más apropiado para este trabajo es el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática. O sea, ahorita va la parte teórica, por así decirlo. En ese marco teórico se habla de objetos matemáticos. Los objetos matemáticos ahí consideran todo aquello que entra en juego cuando alguien hace matemáticas. Y con eso se entienden los conceptos, las propiedades que se le dan a los conceptos, los argumentos que se dan para los procedimientos o técnicas matemáticas, las situaciones problemáticas que se resuelven, todo lo que entra en juego cuando alguien hace matemáticas, eso es considerado un objeto matemático. Una práctica matemática ahí es todo lo que alguien dice o hace cuando hace matemáticas. Entonces, digamos, lo que alguien dice cuando comunica a alguien más el problema, cuando alguien explica o justifica los procedimientos, todos esos son las prácticas matemáticas. Cada uno de los objetos matemáticos le dan facetas, puede ser institucional dependiendo de si sea, digamos, la referencia, el maestro o un libro el que tenga ese significado de un objeto, o puede ser personal, el que ha construido un alumno que está aprendiendo ese objeto matemático. Puede ser ostensivo o no ostensivo dependiendo de si yo lo pueda ver. Por ejemplo, cuando digo función y igual a f de x es algo ostensivo porque lo puedo ver, la representación algebraica. Si es una gráfica es algo ostensivo, o no ostensivo, pues es una idea, algo que no puedo alcanzar a ver, que el estudiante capta. Puede ser extensivo o intensivo dependiendo de si sea una instancia particular o si sea un caso general. Por ejemplo, en una línea recta y igual a mx más b sería extensivo, intensivo y igual a 5x más 3. O unitario o sistémico dependiendo de si sea algo que puede considerar como un objeto particular concreto o si forma parte de un sistema más complejo. Entonces, el significado de prácticas, el significado de un objeto matemático es el conjunto de prácticas que está ligado a cada objeto. Entonces, mi intención en este trabajo era qué es lo que se dice en esta propuesta del concepto de integral. Quería identificar esas prácticas, que se dice, que se hace del concepto de integral, para poder entender qué es lo que el estudiante capta y evidentemente después ver cuáles son las dificultades. Entonces, respecto de los significados, para el estudiante se asigna el significado personal, es lo que una persona manifiesta ante un tipo de problemas respecto de ese objeto matemático. O sea, aquí no hay de que el estudiante o aprendió o no aprendió, sino se ve más bien de que es un acercamiento paulatino del significado personal que va construyendo un estudiante hacia el significado institucional. Y el significado institucional viene siendo la referencia, lo que el libro dice o lo que el profesor dice o hace cuando resuelve problemas donde está relacionado ese concepto matemático. Bueno, cuando el profesor enseña, si una persona dice, el profesor dice, imagina una función, habría que ver exactamente a qué se refiere el profesor y exactamente qué es lo que imagina el estudiante. Puede ser que se imagine la relación en sí entre dos conjuntos, puede que se imagine una gráfica, una expresión algebraica, una tabla de valores, puede que se imagine otra cosa distinta. Entonces, la función semiótica lo que hace es, a un contenido, por ejemplo, la palabra función, se le asigna, a una expresión se le asigna un contenido. Entonces, el contenido viene siendo aquella idea que se supone que se debe de transmitir, que no necesariamente coincide con la expresión. Si no coincide, se le llama conflicto semiótico. Y lo que yo buscaba era cuáles eran los conflictos semióticos que se ocasionaba bajo la implementación en los estudiantes. Que el profesor dijera, mira, imagina una cantidad infinitamente pequeña, y el estudiante imaginara algo que no correspondiera con ello. Básicamente, estaba concentrándome mucho en la parte cognitiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quería ver qué era lo que el maestro decía, si estaba pegado al libro, cuando se enseñaba, si el estudiante realmente tenía oportunidad, a partir de lo que se hacía y decía en clase, que el estudiante reconstruyera en su mente, y a partir de un examen al final, ver si efectivamente el estudiante lo ganaba, como se afirmaba por San Juan. Entonces,
para lograr todo eso tuve que hacer un análisis ontosemiótico al principio del libro. Y el análisis ontosemiótico consiste en analizar la complejidad. O sea, voy buscando funciones semióticas, qué se dice, a qué se refiere, qué se dice, a qué se refiere, y buscar vacíos de significado. Aquí hay una parte que no queda bien completa, porque nunca se mencionó a qué se refiere cuando menciona esta palabra. Y a partir de ahí ver si eso podía ocasionar un conflicto semiótico en el estudiante. Básicamente en eso consistió mi trabajo. Ok, la metodología que utilicé, primero era un análisis del libro. Hay que caracterizar los significados institucionales. El significado institucional de referencia es el libro. Entonces analicé tres situaciones problema que vienen en el libro: longitud de arco, área bajo la curva y volumen de un sólido de revolución. Hice el análisis ontosemiótico y busqué ahí conflictos semióticos. También observé la primera parte de un curso donde se enseña el concepto de integral. Ahí vi las primeras 5 situaciones problemáticas en el aula de clase, videograbé las situaciones y analicé los videos. Y también, básicamente lo mismo que hice para el libro, busqué conflictos semióticos. Esa es la observación del participante. Al final del curso, diseñé a lo largo del curso un instrumento que consistió en 3 problemas que el estudiante no había visto en clase, y le pedí al estudiante en entrevista que resolviera los problemas y que me los explicara. Videograbé esas entrevistas y también hice análisis de esas entrevistas con tal de, validar los conflictos semióticos que había encontrado antes y también buscar otros nuevos. Entonces, el instrumento empezó de 3 problemas. Obviamente los problemas, como mi intención era enfocarme en el concepto de integral definida, tenían que utilizar el concepto de integral definida de funciones de una variable como la solución óptima. Lo que quería ver es si el estudiante efectivamente usaba lo que había dicho el maestro, que era el significado institucional. Lo que quería ver es el nivel de aprendizaje, porque ahí es un apego de lo que dice y hace el estudiante contra lo que dijo e hizo el profesor en clase. Y bueno, el instrumento le pedía a 2 autores de la obra que verificaran que efectivamente midiera lo que yo quería medir, y ellos me confirmaron que estaba bien realizado. En particular, los problemas que les pedí a los estudiantes que realizaran era calcular el área superficial de un sólido de revolución, eso no lo vieron en clase, que calculara la masa de un sólido de revolución, tal que su densidad variara con la altura. Era un paraboloide y la densidad dependía de Y. También le pedí que calculara el material radiactivo diseminado en un campo debido a un accidente, y yo le daba la densidad como función de distancia al lugar de la explosión. Esos fueron los 3 problemas, y ahorita les voy a presentar los resultados del primero nada más. ¿Ok? Bueno, en el grupo había 35 estudiantes. De los 35, únicamente 5 lograron establecer la integral definida que permite calcular el valor exacto del área superficial de un sólido de revolución. Y para mí el resultado más importante de todo mi trabajo de investigación es un procedimiento de 10 pasos que yo hasta ahorita he afirmado, porque no he encontrado evidencia en contra, que cualquier persona que utilice ese procedimiento de 10 pasos debe ser capaz de establecer una integral definida para cuantificar una cualidad de un entorno. Y ahorita les voy a presentar el procedimiento, pero bueno, digamos que básicamente cuando se enseñó, el profesor les enseñaba esos 9 pasos, pero esos 9 pasos estuvieron basados en el análisis ontosemiótico que se hizo del libro. Cuando analicé el libro, estudié qué es exactamente lo que hace cada uno de los párrafos, y fui puntualizando cada una de las cosas para ver cuál era la dificultad de cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya teníamos el listado de pasos, el profesor utilizó eso como el procedimiento para explicar cómo establecer una integral definida a cada uno de los estudiantes. Entonces, como ya teníamos este procedimiento, lo utilizamos como lógica para evaluar qué es lo que hacían los estudiantes cuando resolvían los problemas en los exámenes y después en la entrevista. Entonces,
El paso número 1, de los 35, 24 sí lo hicieron, señalaron el todo. El paso número 2, le dio un nombre matemático al número que buscaba, una S porque era área superficial. El paso número 3 es el más difícil. El estudiante tiene que darse cuenta cómo tiene que dividir al todo, de manera que en cada partecita él pueda calcular lo que quiere cuantificar del todo. Y tiene obviamente que el todo estar incluido en esa división para que de manera sistemática pueda calcular el área superficial en cada parte. El paso 3 es el más difícil de todo el procedimiento. El número 4 es, bueno, indicar una de las partecitas. El siguiente es darle nombre matemático al área superficial de esa partecita. Y después reconocer el área total es la suma de las áreas de cada una de las partecitas, y eso es donde entra. Esa es la suma como integral desde A hasta B, por decir algo, de los diferenciales de S. Y el siguiente paso es, ahora ¿quién es de S? ¿Cómo calculo el área superficial de una pequeña parte? Bueno, la dificultad ahí es, tienen que identificar qué forma tiene esa partecita, y en este caso es un cono truncado. Entonces lo que él tenía que darse cuenta, el estudiante, es cómo calculo el área lateral de un cono truncado, y a partir del formulario de geometría hacer la correspondencia entre los radios y las alturas del cono truncado en su diferencial, y luego asignar como la altura inclinada del cono con el diferencial de longitud acá en la parte infinitamente pequeña. Una vez que ya tuviera eso, pues ya puede prácticamente escribir el DS. Ya escribiendo el DS, lo siguiente era simplificar el DS, y para eso utilizaba algo que le llamaban en el curso la idea fundamental. O sea, en esa idea fundamental básicamente es la definición de derivada usando cantidades infinitamente pequeñas. Despejaban f de x más dx a partir de la definición de derivada, y esa es la idea fundamental. Esto les permitía a los estudiantes simplificar la expresión que obtenían como el área superficial de una partecita para obtener una función que dependa solo de x y después multiplicar por el diferencial de x. Una vez que ya tenían eso, ahora sí lo sustituían en su integral y calculaban la integral. Entonces ahí están las frecuencias que observamos donde se quedaban los estudiantes en el procedimiento. Entonces los primeros dos pasos, 24 de 35 lo lograron. Después pasos 3, 4 lo lograron 19. El siguiente fue 13, paso 5, y de ahí hasta el 7B, que vendría siendo el paso 8. Y la razón principal por la cual la mayoría de los estudiantes se quedan en el camino, desgraciadamente, estudiantes de ingeniería tienen dificultades con álgebra. Esa es básicamente por la cual no llegan a expresar el diferencial de superficie, de área superficial, como una función que dependa únicamente de x por dx. Es raro y debería ser algo muy grave, pero es frecuente que muchos estudiantes tienen deficiencias en álgebra, siendo estudiantes de ingeniería, algo que yo considero que no deberíamos estar viendo actualmente. Bueno, si esos estudiantes no tuvieran dificultades en álgebra, pues habríamos visto una mayor cantidad de gente que hubiera expresado la integral de manera correcta. Entonces, si quitáramos ese defecto, esa salvedad, pues entonces tendríamos 13, pero desgraciadamente, pues esas dificultades son las que no permiten a los estudiantes que lleguen a establecer por cuenta propia la integral definida. A final de cuentas, solo 5 de 35, o sea, 1 de cada 7, son los que sí establecen la integral definida de manera correcta. Y bueno, 3 calcularon, ahí se requería técnicas de integración, 3 lograron calcular de manera correcta el valor exacto del área superficial. Entonces, lo que les quería compartir, que yo considero que es el resultado más importante de mi trabajo de investigación, son estos 10 pasos que yo le llamo el decálogo para el establecimiento de la integral. Obviamente cuando enseño cálculo me aboco a presumir que eso es mío, no, a explicarle esto a los estudiantes para que ellos, que van a ser ingenieros, yo espero que en el futuro encuentren problemas en donde requieran aplicar el concepto de integral. Entonces el paso 0 que no está incluido es
primero hay que identificar que efectivamente una integral me permite resolver el problema. Y ese paso cero consiste en darse cuenta de que quiero cuantificar algo de un todo y que hay algo que está variando que no me permite cuantificarlo de manera cotidiana. Por ejemplo, si fuera masa, hay una densidad que va variando. Si la densidad fuera constante, pues multiplico densidad por volumen y se acabó. Pero como la densidad es variable, pues ya no puedo yo decir el valor es tal porque no en todos los puntos es igual. Ese es el paso cero. Reconocer que aquello que quiero calcular depende de algo que está variando. Y entonces yo ya encontré la forma de simplificar el procedimiento para el paso número 3, el más difícil, que básicamente era cómo divido al todo. Pues fíjate cómo va variando eso que tú quieres, que no te permite calcular lo que quieres cuantificar, y en esa dirección particiona al todo y agarra una parte y calcula para esa parte y suma todas. Entonces ese es el procedimiento. Primero, reconocer el paso cero, que se trata de una integral, el objeto matemático que te va a permitir calcular el número que estás buscando. Segundo, el paso 1, identificar al todo. Si voy a calcular el volumen de un sólido, okay, ¿cuál es el sólido? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Qué superficie es su frontera? Expresar con un nombre matemático el número que estoy buscando, el valor exacto. El tercer paso es ahora cómo lo voy a dividir, para que en cada parte yo pueda calcular eso que quiero calcular del todo. El siguiente paso, ok, voy a mostrar una parte infinitamente pequeña, y el siguiente paso es, voy a reconocer, bueno, voy a darle un nombre matemático a la cualidad que le quiero calcular. Por ejemplo, en el caso de la masa, pues diferencial de masa. El siguiente paso, pues ya sé que la masa total es sumar todos los diferenciales de masa. Ahí es donde utilizamos el símbolo de integral. El siguiente paso, ok, ¿quién es el diferencial de masa? ¿Cómo calculo yo tradicionalmente la masa cuando la densidad es constante? Y la justificación ahí, para poner la igualdad en la diferencial de masa, viene con las cantidades infinitamente pequeñas. Y la idea es que el estudiante, evadiendo el rigor, por lo mismo que ya mencioné antes con los problemas del rigor, la idea es que el estudiante entienda que se da un incremento infinitamente pequeño, tan pequeño, que no le permita a la densidad en este caso particular que estoy mencionando, variar. O sea, prácticamente estoy evaluando en un valor X, y antes de llegar al siguiente valor que podría tomar X, por eso es infinitamente pequeño. Así que esa densidad en ese intervalo es infinitamente pequeño y la densidad es constante. Ese es el punto. Como la densidad es constante, pues no cometo error al calcular la masa de esa partecita, y cuando sume obtengo el valor exacto. Después, con las propiedades algebraicas de las cantidades infinitamente pequeñas, simplificar el diferencial y al final sustituirlo ya en la integral para obtener el establecimiento de la integral definida. Y el paso 10 es calcúlalo ya aplicando técnicas de integración. La primera parte del curso actualmente para mí, no de mi tesis, pero cuando yo enseño cálculo integral, la primera parte es solamente establece integrales, y el examen es tienes que establecer integrales de problemas que no has visto. Pero para eso pues ya tienen una buena guía. Hacemos al menos 5 problemas distintos, y para reducir el nivel de complejidad, porque el problema del aprendizaje y el entendimiento del cálculo yace en el concepto de infinito y de infinitamente pequeño. Para reducir la complejidad utilizo la obra de Salinas y otros. Lo que hago es, primero vamos a calcularlo de manera aproximada. Si quiero calcular la masa, que vamos a aproximar dividiendo en 2, 4 partes, y vamos a ver cómo tengo que dividirlo para que pueda calcular en cada parte. Después, que ya lo hicimos con un número concreto de partes, lo siguiente es, vamos a hacerlo de manera algebraica, no para 2 o 4 partes, sino para n partes, siendo n un número finito. Obtenemos una expresión algebraica como sumatoria, y el siguiente paso, ahora sí, bueno, si quiero mejorarlo, el estudiante se da cuenta que aumentando el número de partes voy a obtener una mejor aproximación. Entonces, de manera natural podría decir, los estudiantes entienden, por así decirlo, extrapolan a decir, si divido una cantidad infinitamente grande de partes, el resultado debería ser exacto. Y ya es cuando entra el decálogo para establecer la integral. Entonces, como la intención es que el estudiante vea de manera concreta qué está haciendo, después nos pasamos a la parte algebraica para que se dé cuenta que cuando aumenta el número de partes,
se mejora la aproximación y entienda que cuando dividimos una cantidad infinitamente grande de partes, se obtiene el valor exacto. Y ya entra esta parte. Bueno, durante el doctorado, durante el doctorado, ¿Está bien? durante el doctorado, el último año y medio, Samantha es testigo, la doctora Samantha Quiroz, logré publicar los primeros 2 libros de matemáticas para bachillerato. Y eso fue, digamos, otra vez en mi tiempo libre. El punto es que estaba por terminar el doctorado y yo ya tenía un hijo, entonces tenía que conseguir trabajo como diera lugar lo más pronto posible. Así que pensé que era una buena idea escribir un par de libros para tener un currículum que se viera mejor. Y en tiempos libres terminé 2 de los 3 libros de matemáticas para bachillerato. Cuando terminé el doctorado, justo cuando terminé el doctorado, a los 3 meses nació mi segunda hija, y a partir de entonces ya fue muy difícil seguir escribiendo mis tiempos libres porque ya no existían. El punto es que ya tardé casi como un año, yo creo, en terminar el tercer libro, y el cuarto libro de hecho ya está terminado, nada más que la editorial está esperando que se defina qué va a pasar con la reforma educativa para ver si lo publican o me piden que lo modifique para que esté acorde con lo que va a requerir la SEP. Y digamos, esos libros no están libres en la página, esos son de la editorial Trillas, la editorial Trillas los publica, pero también logré, digamos, escribir esos 3 libros. Para cuando ya escribí estos 3 libros, ya estaba mucho más sensibilizado y me enfoqué mucho más en el entendimiento, más que en el aprendizaje, pero digamos, también tratando de suavizar un poco el camino, allanarlo para el estudiante, para que logre el estudiante ver cuál es la idea que está detrás de cada concepto matemático. Bueno, el doctorado, como les decía, cambió completamente la forma de ver para mí a las matemáticas. Antes lo veía, digamos, como lo veo un matemático puro. No, yo no soy matemático puro, pero intentaba imaginarme cómo era esa noción. Yo sentía que la noción que tenía de matemáticas era básicamente un reflejo de lo que piensa un matemático puro. Y cuando entré al doctorado y mi director de tesis, Alanis, quien afirmó que con su propuesta los estudiantes lograban establecer integrales por cuenta propia, cuando me puso a leer acerca de matemática educativa, pues me di cuenta que estaba contando la historia completamente al revés. O sea, porque en matemáticas educativas lo que se ve primero se piensa en las matemáticas como una actividad humana que consiste en resolver problemas. Y pues obviamente los problemas pueden venir de la economía, de la industria, de la tecnología, de la medicina, obviamente de la matemática misma, pero son primero los problemas, no la teoría. Y bueno, para resolver los problemas se crea un lenguaje, se crea a propósito, para comunicarlos, para, digamos, comunicar cómo se resuelven los problemas, para justificar esos procedimientos, para generalizarlos a otros contextos y problemas. Y al final, alguien se da cuenta que están usando las mismas técnicas y sintetiza, encapsula todo en un concepto o en una técnica. Y con ello se construye toda una teoría. Pero al principio yo tenía la imagen completamente inversa. O sea, primero van las definiciones, después van propiedades, axiomas, etc. Y al final, si hay tiempo, aplicaciones. Entonces el doctorado, digamos que todas esas lecturas que hice de la historia de la matemática me hicieron ver que hubo mucha gente para la construcción del cálculo que permitieron a Newton y a Leibniz crear esa teoría. No fueron, como yo me imaginaba hasta entonces, que Newton y Leibniz habían sido tan geniales como para desde cero crear todo el cálculo. Eso yo me imaginaba antes de entrar al doctorado. Y digamos que fue como quitarme la venda de los ojos, ver cómo el concepto de integral, la idea, un prototipo de integral ya existía en Arquímedes, porque dividía, o sea, el círculo en una cantidad infinitamente grande de partes y quería calcular. Kepler, Cavalieri, Fermat, muchas otras gentes estuvieron trabajando con problemas muy similares, que si uno dice ¿qué relación tiene calcular la variación y la acumulación con áreas? Pues no veo uno mucha relación, pero las técnicas que se utilizan para la solución son básicamente las mismas. Entonces,
cambió completamente la idea, la noción que yo tenía de matemáticas, y por eso ahora, bueno, me siento muy feliz. Honestamente creo que hago un trabajo mucho mejor que el que hacía entonces, y yo espero que esas ideas que le traje hoy les convenzan al menos. Bueno, esa es la noción que se tiene en matemática educativa. Los que son estudiantes de matemática educativa creo que ya lo saben. Lo ven como una actividad humana que consiste en resolver problemas. Es un lenguaje que se construye para comunicar los problemas. Y bueno, lo que todo el mundo piensa de matemáticas, que es una ciencia construida lógicamente, etc. Y bueno, ese es lo que guía ahora todo mi trabajo actualmente. El principio de los Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, que quiero que mis estudiantes entiendan con comprensión. Y creo que eso es una pandemia mundial. Los estudiantes muchas veces se preocupan solo por aprobar exámenes, no se preocupan por entender. Y la desgracia, creo, yace en que muchas veces la evaluación que hace el profesor sugiere al estudiante que eso es lo importante, mecaniza. Incluso le platicaba hace rato a Samantha y a David que recientemente le vi un artículo de una entrevista que hicieron a estudiantes de una universidad en California. Les preguntaron: si tienes un número A positivo, es un número entero positivo, si lo divides entre 3 te va a dar un resultado, ahora divídelo entre 5 te va a dar otro resultado, ¿cuál de los dos es más grande? El estudiante contestó: ¿quieres que te conteste como me enseñan en la escuela o quieres que razone? O sea, el mensaje es: hazlo así como te digo, porque si lo haces de otra manera no es correcto. O sea, no razones, simplemente sigue las instrucciones. Y creo que ese es un error grave que estamos cometiendo, o sea, profesores de matemáticas por todo el mundo, y que ocasiona que la gente realmente no se enamore de las matemáticas porque no ve sentido lo que está haciendo. Sabe que se debe hacer así, pero no sabe por qué. Y luego cuando le dicen, por ejemplo, ¿cuánto es 10 entre 0? No sabe contestar, o si contesta mal, diciendo 0. ¿Okay? Yo digo que el entendimiento tiene que ser primero si queremos que el estudiante logre aplicar la matemática. Si no logramos que entienda la gente las ideas matemáticas, por qué funcionan, difícilmente vamos a lograr que el estudiante lo aplique. Entonces, yo he estado pensando recientemente que debemos diferenciar entre lo que significa aprender matemáticas, que es lo que casi todo el mundo piensa, entender matemáticas o comprender matemáticas. Y para mí, yo digo que alguien aprendió matemáticas básicamente si pasa el examen sin copiar. Sabe resolver un problema nada más viéndolo. Quizás él no sepa por qué se hace así, pero él ya sabe: una ecuación cuadrática, fórmula general, factorización, completo al cuadrado. Ya sabe qué hacer, pero no sabe por qué se hace así. No ha entendido cuál es el razonamiento que justifica ese procedimiento. Yo digo que alguien ya entendió matemáticas si ya sabe explicar, si justifica con argumentos por qué se debe hacer así. Si sabe el significado del concepto, ¿qué te está diciendo la pendiente? ¿Por qué se parece la pendiente a la derivada? Si sabe el significado de la integral, entonces para mí ya entendió. Y lo que yo considero que debería ser ideal para todos es la comprensión, que el estudiante sea capaz de resolver problemas que nunca ha visto en ningún libro, que nunca ha visto en clase, porque cuando él sea ingeniero y le digan: tenemos que diseñar un instrumento para que mida qué fracción del árbol está hueca por dentro, porque eso nos va a permitir saber si debemos cortarlo o no, está enfermo ciertos, entonces le ponen ciertos punzones al árbol, al tronco, y van a mandar una señal eléctrica que tiene que llegar a los otros nodos, y con base en los tiempos en que llegue la señal, con base en eso va a tener que determinar el porcentaje del hueco que tiene en medio el tronco. Si el estudiante no puede ver ahí una integral, significa que no puede todavía, no ha comprendido todavía el concepto. Y la idea es que cuando vea ese problema, que a él le digan: tenemos que diseñar ese instrumento, él sea capaz de realizar el trabajo. Ese es el objetivo, el ideal que todos los maestros de matemáticas deberíamos de tener. Bueno, recientemente, y esto significa desde hace 6 meses para acá, he estado trabajando en un proyecto nuevo. Aprendo Matemáticas va a ser gratuito de por vida, bueno, al menos mientras yo tenga vida. Y ahorita estoy trabajando, digamos, ya con este nuevo enfoque
en una nueva página que le he llamado Matemafilia. Matema, la raíz significa lo que se aprende, y filia significa apego o gusto por. Entonces, mi intención es promover el gusto por aprender. No necesariamente matemáticas, pero como yo soy del área de matemáticas, empecé con... Entonces, hice un curso, ahorita está en español y en inglés, todavía no está funcionando este sitio. Yo creo que a más tardar en diciembre ya va a estar funcionando. Hice un curso donde explico cómo se justifican las fórmulas para calcular áreas y volúmenes, pero sin usar cálculo. Al estilo de Kepler, al estilo de Arquímedes, al estilo de mucha gente que estuvo justificando esas áreas cuando todavía no existía el cálculo. Por ejemplo, para justificar el volumen de la esfera, Kepler se la imaginó como formada por una cantidad infinita de pirámides. Todas las pirámides tenían en el centro de la esfera, tenían un vértice. Entonces dijo, si calculo el volumen de cada esfera, de cada pirámide, la suma de todas sería el volumen de la esfera. Y el volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Y cuando sume todas, pues básicamente quedaría el área superficial, que es 4pi por radio al cuadrado, por 1/3, te queda 4/3 de pi por radio. Básicamente ideas muy sencillas, que yo creo que si se las explicas a alguien y ve, ¡guau! Ya sé de dónde viene la fórmula, poco a poco va a empezar a aprender a razonar matemáticamente para dar argumentos, decir, mira, es así por esto. Y yo espero que con eso la gente se empiece a motivar por entender más que por aprender. Esa es mi intención. Pero ese es el primer curso. Ahorita estoy trabajando con los elementos de Euclides. Ese no puede faltar en un proyecto como estos. Ya están los problemas seleccionados, ya están secuenciados. ¿Qué más puedo pedir? Y bueno, ahorita estoy trabajando con un libro que quiero publicar de cálculo con infinitesimales. La mayoría de los cursos tradicionales de cálculo actualmente se enseñan usando límites, y es por una cuestión, digamos, matemática. Cuando se crearon las cantidades infinitamente pequeñas, pues se encontraron ciertas inconsistencias que no pudieron en su momento salvar. Entonces, Weierstrass, Cauchy y algunos otros crearon límites y se han venido usando límites de manera tradicional. Ya Robinson en el siglo pasado pues salvó esas cuestiones y digamos pues los infinitesimales ya están más que bien justificados. Entonces estoy ahorita trabajando en un libro no riguroso de cálculo con infinitesimales. Lo que quiero es que la gente entienda y que sepa argumentar por qué funcionan las cosas, no tanto meterme con la teoría, digamos, la rigurosidad la evito todo lo que puedo, porque yo no estoy dirigiendo mi libro a matemáticos, sino a ingenieros. Y veo a los ingenieros como usuarios de las matemáticas, no como matemáticos puros. Y yo no digo que esté mal que los ingenieros entiendan las demostraciones y sepan todo el formalismo matemático, pero creo que si lo necesitan, pues ya cuando lo necesiten, ya verán la manera de aprender. No cuando se les enseña, que entonces sería algo catastrófico para su aprendizaje. Entonces, básicamente, eso es lo que tenía preparado para hoy. No sé si tienen algún comentario. No, yo creo que sí estoy en tiempo, ¿no? Sí. ¿Alguna duda, pregunta, Comentarios, reclamos y todo lo que se le parezca. Reclamos también. Bueno, gracias Efraín por tu contrario, muchas gracias por la excelente invitación. presentación. Sí, muchísimas Una curiosidad, cuando Sí. usted hizo la maestría, ¿era la misma institución donde hizo el doctorado? No, estudié la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en Monterrey también, bueno, en San Nicolás, en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Justo antes de terminar la maestría, terminé la maestría, los cursos en diciembre, defendí mi tesis de grado en febrero del 2010, diciembre del 2009 estaba acabando los cursos, cuando el que entonces era director del Departamento de Ciencias, ingeniero Tomás Sánchez Cabrieles, me mandó un correo invitándome para que platicara con él. Yo entonces pensé, me vamos a hacer el trabajo, pero no, me invitó a hacer el doctorado. Me dijo que, de hecho le había visto la página, me dijo que era una buena iniciativa, me dijo, pero para eso hay que hacerlo sabiendo hacer las cosas. No estoy diciendo que esté mal, qué bueno que lo estás haciendo porque hace falta, pero lo podrías hacer mejor si estudias nuestro doctorado. Y si gustas entrar, yo no puedo meter las manos al fuego por ti para que te den la admisión, pero si eres admitido, tienes beca al 100%, tienes manutención para que no tengas que trabajar, solamente comprométete a terminarlo en tiempo.
Es lo único que te pedimos. No te ofrecemos trabajo al final, lo único es termina. Si te comprometes a eso, tienes la beca al 100% y manutención para que te dediques al 100%. Y pues, ¿quién iba a decir que no? No creo que alguien. Se lo preguntaba por la diferente mirada que tenía de la matemática mientras hacía la maestría y luego Sí, pasó en el doctorado. digamos que Julio César San Juan fue el causante de que yo tuviera esa imagen de las matemáticas, porque él era un matemático puro. Estudió topología en Varsovia, su doctorado, y también en Rusia. Entonces, digamos que vine con ese mal desde la carrera. Es un enfoque. Sí, es un enfoque, Claro. digamos, para los matemáticos puros así debe ser. Pero si queremos que la gente se enamore de matemáticas, quizás empezar con tanta rigurosidad no sea lo recomendable. Esa es mi opinión. Inclusive para los matemáticos, y yo tengo alumnos aquí en La Habana también que se acomplejaban porque teorema, sea ese dos veces continuamente diferenciable en un conjunto cerrado y acotado. El muchacho dice, este fue un iluminado que se levantó y ¿es eso? ¿De verdad? Entonces, también para los puros. Sí, no es tan... existen conflictos semióticos en todos lados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, yo sí tengo, bueno, maestro Silvio, yo también tengo uno también. Bueno, ya me contestaste, porque esa era una pregunta al principio. ¿Cómo te invitaron? O sea, ¿cómo te conocieron? Y pues sí, contestaste porque conocían mi trabajo. No, honestamente no lo sé. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba la maestría, ocurrió que la Facultad de Matemáticas de la UANL tuvo un aniversario. Entonces invitó a egresados de la misma facultad a que dieran pláticas en ese evento de qué es lo que estaban haciendo, como para motivar, yo creo, a los que estaban estudiando entonces. El punto es que doctora Patricia Salinas, que es una de las autoras de la obra que yo utilizo para mis cursos de cálculo, ella fue a dar una plática y yo le mandé un correo a la doctora después de la plática. O sea, yo copié su correo en su presentación, le mandé un correo diciéndole que yo estaba trabajando en esta página, que me interesaba mejorar la matemática en México, bueno, el aprendizaje de la matemática más bien, y la doctora Patti, no estoy seguro de que fuera quien le haya comentado de mí a ingeniero Tomás Sánchez. Honestamente no lo sé, no sé si el ingeniero Tomás Sánchez encontró por casualidad mi página o buscando algo. El punto es que él me escribió directamente sin hacer referencia a la doctora Patti Salinas, y ya fue así como tuve la oportunidad de entrar al TEC. Si no hubiera tenido esa invitación, pues honestamente no hubiera estudiado la doctorado en innovación educativa, estaría trabajando como programador o algo así. Y el otro comentario que quería hacer es que, pues definitivamente tienes la habilidad de escribir, porque en 2 años y estudiando hiciste mucho. Gracias. La verdad es que cuando estaba terminando el doctorado, contacté a un profesor de física. Cuando mi maestro de física de la prepa lo encontré en Facebook y le comenté, profesor, ya acabé mi doctorado, ahorita voy a trabajar, de hecho porque estaba buscando trabajo. Le dije, si hay oportunidad por allá, me avisa. Y el profesor me dijo, ¿qué has hecho? Ya le dije, terminé de doctorado en innovación educativa en el TEC, acabo de publicar 2 libros, estoy escribiendo el tercero. Le digo, espérame, ¿cómo que escribiste una tesis de doctorado y además 2 libros? Eso es imposible, dice, eso nadie lo hace. No me estás mintiendo. Le dije, no, es la verdad. No me creía. Dije, sí, hice la... Esos son los males de ser adicto al trabajo. Y la otra es que sí conocí a Julio y una excelente persona. Sí, la verdad es que todo lo que he hecho, si no lo hubiera conocido a él, no sé, honestamente, no lo hubiera logrado. Digamos que la mayor parte de la formación, en cuanto a razonamiento matemático se refiere, la recibí de él. Hasta la secundaria, yo diría que estuve en matemáticas debajo del promedio. Los 3 años de secundaria saqué 7, cada año saqué 7 en matemáticas en secundaria. Cuando conocí a San Juan fue porque él daba los entrenamientos en la prepa para la Olimpiada. A partir de entonces cambió mi vida en cuanto a matemáticas, todo cambió. Y digamos que de entonces para acá, pues ya me salí de ahí debajo del promedio y fui subiendo poco a poco. Ahorita no sé honestamente dónde estoy, pero espero sí estar arriba del promedio. Felicidades. Gracias. Muchas gracias.
Yo quiero un comentario. Y además hace videos de YouTube, ¿no? Es youtuber. Ay, güey. No, es verdad, y tiene unas cápsulas de videos en las cuales explica. Creo que ahí es donde explicas mucho mejor, vamos a ponerlo así. Y mejor, voy a ponerlo así, es donde se ve realmente todo esto que tú acabas de comentar, de porque a ti te interesa comprender antes de aprender, al menos en la manera en la que tú lo conceptualizas, ¿no? Porque tiene unos videos, unas cápsulas como de 2 minutos, 3 minutos máximo alguno, en donde explica ideas matemáticas de una manera muy sencilla, como por ejemplo la de pi, porque pi es el perímetro y de dónde sale el bendito pi. Entonces, búsquenlo, ahí debe estar por ahí en YouTube seguramente. Sí. Lo que pasa es que yo he visto que hay mucha gente haciendo videos en YouTube, pero solo enseñan cómo se hacen. Y yo siento que eso hace más dependientes a las personas. Y no solo eso, promueve que la gente se preocupe solamente por sacar una buena calificación sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Y muchas veces es tan sencillo una idea, justificar por qué hago así tal operación, por qué no puedo dividir entre 0, por qué la 0 es 1, cosas tan elementales que yo digo que no debería, los estudiantes no deberían de pensar que eso es solo para los genios. Cualquiera puede entenderlo si se lo muestras, si le dices, mira, esa es la razón, y es, hasta parece obvia si sabes de dónde viene. Y la intención mía es hacer videos así, lo más corto posible, para que el estudiante vea de dónde viene y no solamente se preocupe por aprender mecánicamente un sistema de ecuaciones lineales. Porque he visto, por ejemplo, si le pregunto a un niño de primaria, pensé 2 números, si lo sumo me da 10 y si lo resto me da 2, pues el niño me va a decir inmediatamente 6 y 4. Pero si le digo a un niño de secundaria, x más y igual a 10, x menos y igual a 2, ¿cuánto valen x y y? ¿Quién sabe cuántos vayan a resolver? Y es el mismo problema. Básicamente es el mismo problema. Entonces, estamos haciendo algo muy mal, y es algo muy importante que deberíamos estar haciendo bien. Y digamos, seguir con esa ola de videos que nada más explican cómo se hace, creo que no es lo más conveniente para que la gente realmente crezca en el área. Y bueno, continuando con esa reflexión, yo creo que una de las cosas más importantes, y creo que lo dejaste ver también, no es tanto los 10 pasos. Yo diría los 10 pasos son interesantísimos y sí creo que condensan muchísimas ideas dentro de la enseñanza del cálculo o del objetivo de lo que persigue un curso de cálculo. Pero también ya añadiría algo que tú dijiste, el concepto cero, ¿cómo dijiste? El paso cero. ¿Por qué debo de integrar? Entonces ahí eso está muy atado con la noción de qué situación le pongo a un estudiante para que él vea y note que el problema se resuelve acumulando o hallando la variación. Qué bueno que lo mencionas. O hallando la variación. Entonces, fíjate que yo, por ejemplo, en los cursos que yo he dado, también trato de hacer ese tipo de ejercicios, de poner actividades, situaciones en donde surja no la integral como tal, porque yo sé que los estudiantes es muy difícil que lleguen a esa noción de sopetón, pero sí donde ellos tengan la intención de que tengo que acumular algo, y para acumular algo, un todo, debo de fijarme en algo pequeñito. Y ahí en el desarrollo de la búsqueda de situaciones yo me he encontrado que muchos libros no las tienen. No, ese es el problema. Ese es un problema muy grande como profesor. Oye, el libro viene límites, derivada. Así es como agárrate cualquier libro y viene lo mismo, aunque esté en otro idioma, tienen la misma organización. Entonces, como también eso es importantísimo, ¿no? O sea, ¿qué situación le pongo a un estudiante para que surja realmente la intención de acumular? O sea, que resuelva la acumulación al final del día. Sobre todo, por ejemplo, eso tú que decís del árbol, o sea, es un problema que si tú lo ves dices, no sé dónde aparece el cálculo allá, ¿no? Pero cuando piensas el problema en términos de variaciones, en términos de qué es lo que estoy calculando, el tiempo de respuesta en que se comunica, pues ahí entonces lo que yo necesito es sumar. Sí. ¿Y cómo sumo rápido? Vamos a ponerlo así. Sí, la verdad, digamos que del paso cero lo importante es que el estudiante aprenda a reconocer cuándo va a usar una idea. Claro. Que sepa identificar, en esta situación ahí está una idea. Exacto. Ese, digamos,
es el paso que le permite al estudiante darse cuenta de la importancia del cálculo, porque no, mucha gente no lo ve. Exacto. Dice, bueno, ¿y eso para qué lo voy a ocupar? Pregunta tradicional, ¿verdad? Entonces, si empiezas con los problemas, esa pregunta queda de más, porque ya vio de dónde surge la necesidad del concepto de integral. Y, digamos, aprende, mira, aquí usaría la integral. Sin que tú le digas, el estudiante ya es capaz de notarlo. Y por otra parte, lo que mencionabas de la acumulación, hay dos acercamientos. El que yo uso es el leibniziano, de considero la curva infinito, como una poligonal. Exacto. De una cantidad infinita de lados infinitamente pequeños. Y hay cada Pitágoras, ¿no? Sí, para tener Pitágoras. Claro. Y hay otro acercamiento newtoniano, cuando consideras como si fuera generándose esa acumulación. El acercamiento que yo hago está incompleto, en el sentido de que permite cuantificar, pero cuando te vas a ecuaciones diferenciales, te ayuda más el acercamiento newtoniano, verlo como acumulado, porque cuando estableces una ecuación diferencial piensas en razones de cambio. Entonces, mi acercamiento, por una parte, yo ahorita voy a excusarme con el tiempo del curso. honestamente no tengo nada creado para el acercamiento newtoniano, que sería muy bueno que alguien lo trabajara. O sea, ya tienes un tema para que le propongas a tus alumnos de maestría, para que creen una nueva propuesta para la enseñanza del cálculo integral orientado a que cuando lleguen ecuaciones diferenciales el estudiante ya sepa modelar. Eso sería genial. De verdad está complicadísimo, porque ahorita el curso que estoy dando de ecuaciones también lo enfoco así, o sea, vamos a ver un problema, ¿no? Y entonces, ¿y dónde sale la bendita ecuación diferencial? Y lo último que me interesa a veces es que ellos resuelvan la ecuación diferencial. Sí. Pero eso lleva tiempo, Efraín, eso lleva un chorro de tiempo. Sí, preparar las situaciones. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. A mí me parece muy interesante que cuando hablas del decálogo y de los pasos que se pueden seguir para establecer la integral, una de las problemáticas que encuentras es el álgebra. Sí. La pregunta es, ¿cuál crees tú que es la solución? ¿Crees que hay un decálogo del álgebra? No, el entendimiento. Ajá. El profesor tiene que enfocarse mucho en que el estudiante entienda, y para eso tenemos que cambiar la evaluación. O sea, si le pones 10 ejercicios de leyes de exponentes o factorización y le preguntas exactamente lo mismo, el estudiante no va a hacer más esfuerzo más que lo que tú le exiges en la evaluación. Pero sí, cuando en clase le explicas por qué funciona y le pones problemas que resolvería con eso que ya sabe, pero que no les has enseñado, entonces el estudiante poco a poco va a ir creciendo hacia allá. Yo creo que la evaluación es como un tema que no hemos abordado lo suficiente como para permitir al estudiante darse cuenta de que lo importante no son los procedimientos mecánicos, sino el entendimiento, el razonamiento matemático. Todos los programas analíticos, estoy seguro que dicen, al final del curso el estudiante será capaz de un montón de cosas que implican competencias y no sé cuánto. Pero realmente la evaluación es la que hace que el estudiante no se esfuerce para llegar allá. Entonces yo digo que debemos de cambiar la evaluación pensando en que el estudiante logre llegar ahí, pero obviamente el profesor desde clase tiene que ir preparando al estudiante para que cuando llegue la evaluación sepa hacerlo. Si no le pedimos al estudiante más, el estudiante no lo va a intentar. Pero mire, yo por ejemplo pienso que hay maestros que mal usan la tecnología, y también ocurre eso, que se preocupan más por la destreza del alumno que por el conocimiento. Y te conozco muchachos que no tienen claro la teoría del sistema de ecuaciones. Lo que le han enseñado es a meter los coeficientes en la máquina, a meter los términos independientes, la cantidad de variables, la cantidad de meter el dedo y ya resolver. Pero si no entiende que las propiedades de la igualdad ahí están. Por favor, entonces también esa es la otra cara del mal uso de la tecnología, que no la toman como un instrumento, sino como un fin. Y ahí se fastidió también. Sí, la tecnología no es la solución a todos los males. Tampoco. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo creo que concluimos. Muchísimas gracias. Gracias. Le agradecemos a toda su participación. Gracias. La Universidad Autónoma de Coahuila, mediante la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, otorga la presente constancia al doctor Efraín Soto Polinar por su participación como ponente del Seminario de Matemática Educativa con la ponencia Entendimiento y comprensión del cálculo a través del significado de las cantidades infinitas. Muchas gracias.